¿Está bien el café? Sí, riquísimo. Está bien. Gracias. ¿Cómo estás, Muy Luz? bien, gracias a Dios. Bienvenida a Sí. Yo Hago un Llamado. Es el podcast, nada, que queríamos conocer tu historia. Tú sabes que nosotros nos siguen en YouTube muchas mujeres que, Ajá. como en nuestro rango de edad, que ya tú sabes, son mujeres más allá de los 35. Pues. Y muchas me dijeron, ¿cuándo traje luz? ¿Cuándo Ay, qué traje luz? Y lindo. bueno, aquí está luz. No, yo muy agradecida con la oportunidad que me das de estar aquí en Yo Hago un Llamado, en tu programa especial y comentando que no nos veíamos desde que estábamos ambos en Pangía. Sí, señor. Pero bueno, así es la vida, uno continúa y uno se sigue reencontrando y me encanta verte de nuevo. Claro que sí, claro que sí. El lusto, hay toda una mitología que se ha armado en torno a ti, ¿no? Ujú. Eso, el famoso cuento del renunciar por amor, pero más allá de echar ese cuento, que ya todos no lo sabemos, tú te esperabas que eso iba a ocurrir, No, por supuesto que o no. sea porque además es una cosa muy, que los venezolanos somos muy, además esa cuestión del Miss Venezuela durante mucho tiempo fue así, que Mm, era como un culto, pues, a la belleza, sí, y aún lo tenemos, ¿no? todavía. Y tú eres así como esa mujer, pues, que se liberó, ¿no? Esa rebelde. Claro, es que efectivamente a mí no me gustaban los concursos de belleza Ujú. y ya me había metido Linda Olivier, que por cierto falleció hace unos días y me dolió tanto, pero ella fue la que me agarró de la mano y me llevó a inscribirme en el Miss Princesita. Ahí empezó todo. Es verdad. Entonces, a raíz de eso, pues me conoció Sixto Bermúdez, Ujú. cuyo hijo vi ayer, una vez más. Y él era el odontólogo de las Misses, pero yo no sabía que además en ese momento era el presidente del Miss Venezuela. Y él vivía cerca de mi casa en La Bollera y dio la casualidad que en dos oportunidades pasó por ahí cuando yo iba para la universidad, el centro universitario Ujú. donde estaba estudiando mercadotecnia después de graduarme de bachillerato. Y empezó con el tema de que yo tenía que concursar en el Miss Venezuela. Y yo le dije, no, mira, a mí no me gustan los concursos, ya estuve en el Miss Princesita y la verdad es que no me fue bien. A mí no me gustan los concursos, no me gusta eso de los cócteles y estar todo el tiempo posando para la... Oh, por Dios. Ahí te mandaron un castigo, ¿no? Sí, entonces en la segunda oportunidad él me dice, yo me acuerdo del Miss Princesita tuyo y de tu papá. Él era de Guárico, le digo, sí. Me dice, yo le quiero proponer un negocio a tu papá, dame su teléfono. Y yo dije, ok, le doy el teléfono. Cuando llegué a la casa esa tarde, tenían armado el bochinche de que yo iba para el Miss Venezuela. Oh. Entonces, yo les dije que no y estaba en ese 3 y 2, pero ellos empeñados en que yo fuera al Miss Venezuela y finalmente yo cedí para complacerlos a mis padres. Entonces, esa es la diferencia y por eso no me importó tanto, porque llegó un momento que yo dije, ¿por qué tuvieron que cambiar tanto con ese muchacho que me estaba visitando solo porque estoy en un concurso de belleza? ¿Entiendes? Entonces, la rebeldía. Ok, ok. Y todo ese mito, ¿no? Que se armó. Ajá, Pero fíjate, fue una cosa de yo no quería y ahí me pusieron, ¿no? exacto. ¿Qué tanto dirías tú son esos momentos que te cambió la vida sin tú pedirlo, ¿no? Así ha En- sido mi vida, Tom. Ujú. Así ha sido mi vida y yo los llamo diosidencias. Ok. La primera diosidencia fue esa, que finalmente me decidí a entrar en el concurso después, decidí casarme y entonces resultó que Chelo Rodríguez se había quedado embarazada de Orlando Urdaneta. Ella era la que iba a hacer los tracaleros. Y resulta que me llaman para ver si yo funciono como actriz, porque con toda la publicidad que se hizo por mi renuncia, a ellos les convenía para la película. Entonces me hacen el casting y nos sorprendemos todos porque yo me metí en el personaje y la camioneta que no existía, yo abrí la puerta y me monté y abrí las puertas de atrás y traté de ayudar a un musiquito que no estaba, que era Orlando Urdaneta. Entonces yo dije, oye, esto es algo que puedo hacer y me gusta porque yo siempre he sido por el lado artístico toda mi vida. Y luego me llaman de Venevisión y la otra diosidencia es que Lupita se había ido a Hollywood y ellos estaban buscando una protagonista y tenían trabajando de protagonista a Marianela Salazar. Wow. Sí, y ella no quería porque ella estaba acostumbrada a ser la diva de la radio. Claro.
la voz sexy de Venezuela y no le gustaban los horarios de la actuación. Entonces me meten en esa novela junto con Judith Castillo, que fue la que quedó de primera finalista. Y a ella le dieron un personaje que estaba todo el tiempo como delirando en la cama y a mí me dieron una tropera, que era una mujer con un rifle terciado y un pelo largo y montaba a caballo y llegaba donde Natalio a darle una botella de miche. Te traje miche, Natalio. Claro, porque yo tan inexperta, yo no tenía ni la voz educada para la actuación. Y sin embargo me fueron dejando con él al final de la novela y de pronto me dicen, vas a protagonizar Cumbres Borrascosas. Yo le dije, ustedes están No, por locos. Dios. Yo no soy actriz. Pongan a Herminia Martínez, pongan a Caridad Canelón. Ellas no son protagonistas, según el concepto de ellos, pues. Entonces me dijeron que lo tenía que hacer y me puse a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Me busqué a Nelson Ortega, que tenía la escuela Luz Columba, y excelente profesor, de verdad. Yo siempre lo decía y me daba pena con él y todo, pero yo decía, él no es buen actor, pero es excelente profesor, porque él nos dio clase a Hilda Carrero, a su esposa, ay, se me va a ir el nombre, María, la que trabajó con Víctor Cámara mucho tiempo en Radio Caracas. Soliani, no. No. Bueno, se nos van los nombres ya. Sí, a mí, no, a mí de toda la vida, por eso no me preocupa. A mí toda la vida los nombres se me van, Ajá. pero él era el esposo de ella y ella Ujú. también buenísima actriz. Ok. Entonces yo digo, él no era tan buen actor, pero era muy buen profesor. Y me montaba las escenas porque a mí no me quería ni Gracio D'Angelo cuando estábamos haciendo Ok. Cumbres Borrascosas, por la inexperiencia, pues. Yo lo Claro. entendí después, pero Ahora, aprendió a respetarme. no, oye, pero mira, ahí ya va, pero ahí nos lanzaste un balde de información importantísimo. Pero quiero Ajá, echar para atrás a Los ajá, Tracaleros. ok. Esa película es bien particular. Sí, Esa película estaba Orlando Urdaneta y estaba Toco Gómez. Toco Gómez, que Sí. para mí es uno de los tipos más divertidos. Oh, sí. Háblanos. Nosotros nos reíamos todos los días. Además que eso fue como una pequeña, para los estándares de Venezuela, eso fue una gran producción, pues, ¿no? Claro, porque además, Tom, esa película surge cuando en Venezuela solo estaban haciendo las películas de la pobreza, de Ujú. la miseria, de los malandros y de Mujeres todas de la esas mala cosas. vida, exacto. Exacto. Y de pronto surge esta que tiene esos paisajes de La Guaira que eran tan hermosos, Ujú. Dios mío, y todo lo que ha pasado por allá. Y a nosotros en unos trajes así espectaculares por toda esa costa y haciendo chistes. Y termina con un final medio trágico, Ujú. pero fue tan hermoso que eso sacó de los parámetros todo lo que estaban haciendo. A pesar de que hubo un poco de malas palabras y todo eso de Ujú. parte de Toco y todo en ciertas escenas. Pero lo otro es que como siempre, a mí me llamaron. Entonces yo puse las condiciones. Ok, Entonces yo no hice los desnudos que iban, ok. yo hice un semi desnudo que estaba de espalda toda tapadita con una pantaletica, así. Y luego cuando me llaman de Venevisión lo mismo. Y entonces yo me acostumbré a eso y por eso chocaba muchas veces con los ejecutivos, porque ellos estaban acostumbrados a que la gente hacía lo que fuera por salir en cámara y por ser la Claro. protagonista. Y yo no, yo Sí. decía no, ¿Nunca sigan. hiciste un desnudo, Elu, No, en cámara? No, bueno, en Colombia me exigieron casi, pero por una escena que tuve en La mujer del presidente, Ajá. salgo en ropa interior sí salía, Ok. pero siempre tapadita, pues, pero nunca así, Claro. desnuda, no, Sí, porque no, en los 80 fue como que gran destape, por lo menos en el cine sí, nacional y tenía yo que no tener lo un desnudo, critico, ¿no? No, solo no, que claro. a mí nunca se me dio, porque yo recuerdo que la primera vez que yo vi a Chelo Rodríguez en una película, después que la había visto de modelo, la modelo número uno de Venezuela, y la veo en aquel personaje y así desnuda, y yo dije, ay no, yo no puedo, yo después no la puedo volver a ver igual, tú sabes. Entonces yo dije, yo no voy a hacer eso, porque yo tengo dos hijas, además yo empecé joven como madre a los Ujú, 21 años, y no quería que mi hija le fueran a decir, mira, vi a tu mamá desnuda o algo por el estilo, ujú. ¿entiendes? No sé, yo siento que la gente lo mira a uno distinto cuando uno hace un desnudo. Y respeto a quienes lo han hecho porque me Claro. parece que requiere bastante valor y bastante
temperamento para aguantar la gente que se pasa por haberte visto desnuda. Claro. Pero fíjate que eso ahorita es como que andar desnudo es la norma, ¿no? O sea, Ujú. ha cambiado eso, ¿Ah, pues, ¿no? sí? No, no, Ujú. bueno, sí, tú los ves en las redes, pues, que Ajá. no desnudo, pero casi semidesnudo Oh, todo el mundo, ¿no? oh, ok. O sea, como que ha perdido el valor de ese, o sea, no el valor, sí, sí, bueno, sí el valor, porque antes era una cosa muy especial, ahora Ujú. es como normal, Antes ¿no? era como una cosa más artística. Yo Exacto. decía, bueno, era parte de la película porque tenían que mostrar una cosa natural y eso, pero por eso yo casi no hice cine en Venezuela. Pero exacto, Hice ¿no? Los Tracaleros y después hice 100 años de perdón. Wow, pero eso es 20 años después, con claro, el mismo Orlando Urdaneta. que eso es una gran película, Sí, eso es una gran excelente. A mí me película. encantó, la disfruté muchísimo. Y bueno, Y además bueno, tú incluida, por supuesto, y todo ese casting de sí, actores figúrate. era una cosa increíble, de verdad que Sí. sí, ciertamente. Mira, Ujú. y tú entonces tú fuiste un producto o una de estas estrellas de Venevisión, Sí. normalmente. ¿Tú nunca Ujú. trabajaste para Radio Caracas? Hice una novela en Radio Ok. Caracas después que fui a Colombia, porque hice 2 novelas en Ujú, Colombia. Hice La mujer del presidente y otra que se llamó El amor es más fuerte con Piti y Pepa Fresa, pero ellos 2 como pareja protagónica no se soportaban. ujú. Entonces, evidentemente no hubo la química y la novela no No duró. funcionó. Pero lo cierto es que me llaman de Radio Caracas para hacer Carita Pintada. Ok. Y me fascinó ese personaje, muy lindo. Ahí me trataron como una princesa y me sorprendió muchísimo, Tom, que yo tuve la mayor parte de mi carrera en Venevisión. De hecho, después me fui de ahí, me fui para el Canal 8 y luego regresé a Venevisión. Pero hice esa sola novela ahí en Radio Caracas y un día me dicen de esto de Atrévete a soñar, Ujú. que hay un muchacho que parece que está enamorado de mí. Yo, un muchacho enamorado de mí, ya yo tenía creo que 40 años y yo decía, un muchacho universitario enamorado de una mujer de 40 años, no me cuadraba, pero ok, uno tiene fans y uno no sabe Claro. cómo surgen. Entonces me ponen más trabajo que nunca y yo digo, pero Dios mío, no me dejan ni respirar. Escenas aquí, ensayo allá, yo no sé cuánto. Y un día me dicen, mira, vamos a ir a la casa del muchacho y me muestran las fotos que él supuestamente tiene pegadas en las paredes de su cuarto y yo digo, ok, me parecía extraño, pero yo lo que había visto era que siempre sorprendían a la gente con sus actores y con Claro. los cantantes, Manuel y yo no sé cuánto. Ujú. Entonces vamos a la casa y yo veo las luces y los cables. Yo digo, le digo al maquillador que está retocándome y retocándome, le digo, ya no me eche más polvo. Le digo, y a mí que no me venga a llorar ese muchacho aquí en el hombro, porque tú me vas a decir que con todas esas luces y esas cosas él no va a saber que está la televisión aquí. Eso debe ser todo preparado. Ya, ya, ya. Exacto, todo un Sí, show, y exacto. entonces viene, en una de esas, viene uno de los actores y me trae una caja de chocolate y yo le digo, ¿qué es esto? ¿Eres tú? Y me dice, no, 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 esto es de parte del fan, pero es que él está en su cuarto y yo no sé qué. Y yo, ¿qué? Sí, vente conmigo para el cuarto de él. Y yo, bueno, me pongo a ver así y veo que hay unas cámaras y me dice, y me da un empujoncito. ¿Y qué ves tú ahí? Y le digo, bueno, un camarógrafo, pero yo creo que a mí me están haciendo una broma aquí porque no entiendo qué está pasando. Me dice, ¿pero qué ves ahí en el cuarto? Le digo, bueno, un camarógrafo y unas fotos ahí. ¿Y quiénes están en la foto? Veo a todos mis hermanos, que hacía 7 años que no los veía, Oh, que estaban imagínate. en Estados Unidos. Me los trajeron a Venezuela, los tuvieron en un hotel a todos. La que estaba en Puerto La Cruz la trajeron también, el que estaba en Mérida lo trajeron. Y yo empecé a llorar. La que terminó llorando. fuiste tú. Oh, empecé a llorar porque yo decía, yo no entiendo lo que está pasando aquí, yo no sé qué, cómo hicieron esto y empezaron a traérmelos uno por uno. Y a la vez, recordando eso, yo decía, yo tuve toda una carrera en Venevisión y nunca me hicieron algo tan lindo como Claro. esto, ¿entiendes? Entonces, todo eso fue como, se me abrió como un hueco en el corazón tan grande que yo dije, ustedes tienen que tener cuidado cuando hagan estas cosas, porque la sorpresa, Puede matar a ay, alguien, sí. sí, de verdad, Es correcto. fue muy lindo, de verdad, una experiencia muy bonita. Mira, bueno, tú sabes que yo fui productor durante un tiempo de Atrévete a Soñar y sí, yo viví varias cosas que no recordaba, yo no estaba en ese entonces, Ah, ok. pero maravilloso. Ahora, esa cultura interesante que te quería preguntar entre Venevisión y Radio Caracas, ¿no? Como que habían Ajá. como
por supuesto, cada canal tenían como sus elencos y tal, Sí, ¿no? Y por sí, supuesto esa revancha que habían entre estos canales claro. que era algo sano para la Siempre industria, ¿no? decían Venevisión con clase, tú sabes, eso por una parte, pero yo también decía Venevisión primero, porque ellos no promocionaban a sus actores como la primera actriz tal cosa, Ajá. o tú sabes, ahí tenían a Eva Blanco, a Yolanda Méndez, a Olga Castillo, a la que hizo la abuela en Emilia, Dios mío, que ella era de origen español, pero nunca hacían esas cosas. En cambio, yo veía en Radio Caracas que promocionaban a sus actores, la primera actriz Doris Wells, haciendo Ujú. esto, lo otro, la primera actriz Marina Baura, tú sabes, y yo decía, ¿por qué Venevisión no hace esas cosas? Y entonces cuando pasa esto, a mí me impactó mucho, Claro. sí, 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 había como, era otra cultura sí, dentro de la cuestión, bien interesante eso que planteas, ¿no? ujú, Sin embargo, bueno, fue tu casa durante mucho tiempo, ¿no? sí, Y sí. allá en la colina, ¿qué cuento nos tienes de Venevisión que tú recuerdas? Porque era una televisión que era competitiva y eso a mí me Sí, encanta, ¿no? sí, sí. Claro, y tenían su elenco y eso era lo lindo, pero a la vez conmigo siempre tuvieron un poquito de roce los ejecutivos por la razón que te dije, que yo siempre ponía las condiciones. Yo Mm. estaba acostumbrada porque a mí me llamaron siempre. Entonces yo decía, no, si no hacen eso así, yo prefiero no hacerlo. Pero entonces tú no eres actriz, yo sí soy actriz. Y si no haces esto, ¿qué vas a hacer? Les decía, yo tengo dos manos, tengo un cerebro y tengo dos piernas, yo puedo hacer lo que sea. Le decía yo. Y me lo he demostrado a través de mi vida, porque cuando enviudé y me fui de Venevisión y del Canal 8 antes de regresar a Venevisión de nuevo, yo me fui para Virginia a vivir con mi hermana y conseguí trabajo como, primero en una tienda de ropa, Ujú. que me pusieron en la parte de moda y de firma porque yo iba bien presentada y bueno, le había dicho a la señora que yo había tenido una boutique en Venezuela y qué sé yo. Y después trabajé como secretaria en la Embajada de Venezuela allá en Washington. Ujú. Fui secretaria directa de s- em, el hermano de César Miguel Rondón, Imagínate. Andrés Eloy Rondón. Sí, entonces me recibieron, por supuesto, con mucho cariño porque era la Miss Venezuela que Claro. estaba ahí, pero ya yo tenía dos niñas. Entonces en el invierno se me hizo muy duro y por eso me regresé a Venezuela. Cuando me regreso a Venezuela, me llama Jorge Félix para una producción que era Casos y Cosas de Casa, Claro. pero con Haroldo Betancourt, que fue ellos dos y alguien más. Ujú. Entonces yo dije, ah, mira, con eso entro de nuevo a Venevisión y efectivamente. Entonces yo había hecho de hija de Daniel Alvarado y no, de pareja de Daniel Alvarado en el Canal 8 y Ok. entonces me llaman a hacer en Venevisión después de hija de él. Y yo dije, wow, me puse unos chorcitos y mediecitas y botines y bien niñita para que, Qué interesante. porque Oye, sí. bueno, estamos hablando cuando enviudaste y que Ujú, te viniste a los Estados, ¿que estabas sí. huyendo de los recuerdos o fue algo económico que te hizo moverte No, o en realidad fue algo espiritual y de choque con la ex esposa y su hija que sintieron que yo les iba a quitar todo mm, por el hecho de que él se casó conmigo. mm, Y la manera como me trató el abogado de ella me hizo decir, ¿sabes qué? Lo dejo en manos de un primo abogado, yo no necesito nada de ellos, yo tengo mi carro, mi casa, mi apartamento, mis hijas, y tú entiéndete con ellos. Pero había cosas que legalmente las tenían que dividir como era. claro, Entonces yo dije, si no me queda nada, a mí no me importa. Entonces me dieron el mínimo, porque tampoco quería las deudas, porque claro. ella me quería dar las deudas y quería hacer ella con lo demás. ¿Entiendes? Entonces yo dije, para no meterme en esos líos, me voy. Y me fui y pensé en comenzar una nueva vida, quedarme aquí en Estados Unidos, porque mis hermanos tenían años viviendo acá y Mm, ellos siempre me decían que me viniera y yo decía, si algún día yo me tengo que ir, sería para Florida porque yo no aguanto el frío. claro. Y Eh, aquí estoy es hace difícil. 27 años ahora. 27 años. Sí. Mira, y ese momento, porque fíjate, es interesante. Tú Ujú. planteas, dices que tú ponías tus condiciones, ¿no? Y Sí. probablemente mucha gente pensaría en ese momento, ay, qué ego tiene esta mujer, qué diva, ¿no? Pero no era No, en ese sentido, sino que
oye, si no quiero hacer un desnudo, yo prefiero no hacerlo. claro. Y entonces, ¿qué pasaba? Que me llamaban y me decían, bueno, ahorita vamos a hacer una novela contigo que es como de relleno hasta que hagamos la que es más importante, que fue Emilia, y fue el Mm, éxito más grande que hubo. Por eso yo digo que Dios siempre estaba conmigo, ok, ¿ves? Porque yo no lo hacía por diva, las condiciones, yo las hacía para que me respetaran, porque ellos mm, estaban mal acostumbrados a irrespetar a la gente, a decirles que no valían la pena o que tenían que trabajar por tanto o que no uses sostén para que las que te conté se muevan. Yo le dije, esas cosas yo no tengo que discutirlas con ustedes, claro, ¿sabes? Eso me parecía una falta de respeto. claro. Yo tenía mis principios, mi manera como me habían educado y eso era lo que yo defendía. No que si mi crédito o que si cosas, eso se entendía mi manager con ellos, pero yo lo que sí ponía condiciones era el trato. O sea, Ujú. interesante porque no era divismo, No, era otra cosa. era respeto, eran Y, valores. y cuando te viniste y bueno, vendiste ropa, fuiste secretaria, Ujú. ¿cómo manejaste ese ego? Porque entendamos que, bueno, tú eras una figura en tu país, llega aquí, eres nadie, que eso Ajá. nos ha pasado a muchos A aquí, todos, ¿no? O claro. sea, ¿fue algo que te afectó o para Para adelante? nada, tú sabes, porque eso es lo que yo siempre digo, uno tiene que tener los pies bien plantados sobre la tierra. Yo no soy ninguna superhéroe, yo no tengo más habilidades que otras personas, yo no soy indispensable. Cuando uno está consciente de eso, que cualquiera te puede sustituir, porque cualquiera puede tener más o menos talento que tú, puede ser más bella o menos bella que tú. Cuando estás claro en eso, esas cosas no te afectan. Mm, Y yo siempre he hablado de los valores y de lo peligroso que es tener mucho dinero y tener mucha fama. ¿Por mm, qué? Porque si te dejas arropar por ese poder que te dan esas cosas, mm, te conviertes en una persona que tal vez no eres o te conviertes en alguien que le hace daño a otras personas, mm, como hemos visto y como vemos a diario, ujú. la gente que es ególatra, que se creen merecedores de todo, que se creen que están por encima de todo el mundo. Eso pasa, Sí, ya hablaremos de eso. Mira, exacto. y, y, y cuéntame, entonces, es interesante porque yo viendo tu carrera y viendo tu vida, y eventualmente tú te conviertes al cristianismo, Sí, ¿correcto? Y te vuelves una persona con una fe que no lo eras antes, ¿no? O sea, y siempre tú, estuve porque buscando a hoy, Dios, pero ok, exacto. Aquí cuando mi hija menor se gradúa, ella le tocaba un colegio que no me gustó. Cuando lo mm, fui a visitar, yo dije, eso es como que un poco de malandros ahí, yo no voy a llevar a mi princesita para allá. Entonces me puse a buscar un colegio y resultó que el que me gustó era Miami Christian School, una escuela cristiana, y una niñita que había estudiado con ella primaria ujú, estaba ahí. Entonces a ella le fascinó también, ahí se graduó y cuando le tocó la universidad, ella escogió la de Tallahassee, que me quedaba a 8 horas de aquí. Los vuelos eran muy caros porque no es una zona turística y me acuerdo que yo me arrodillé y le pedí a Dios que me la protegiera y me la guardara y que no me la dejara agarrar malas juntas y no sé cuánto porque iba a estar lejos de mí. Y yo trataba de ir todos los fines de semana. 2 fines de semana que no fui, ella me dijo que había ido a unas fiestas, pero que no le había gustado porque ahí los tipos tomaban era para emborracharse, que no para socializar como ella estaba acostumbrada, ¿no? Sino que toma, 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 toma hasta que se caían o hacían un espectáculo y que habían otra gente haciendo drogas, pero que se encontró con un grupo de gente que la invitó a jugar voleibol y cosas que no tenían alcohol involucrado. Le dije, ay, ¿quiénes son? Me dijo, las Cruzadas Estudiantiles de Cristo. mm, Y yo le dije, ay, no te me vas a convertir en una fanática ahora, imagínate. porque es la verdad y siempre lo confieso, ese es mi testimonio. Y fue así, empezó así. Entonces, claro, después cuando yo la iba a visitar, ella estaba en un estudio bíblico y yo estaba oyendo, estaba leyendo, estaba escuchando, la acompañaba a la iglesia y ahí fue que entendí que ese Dios al que yo buscaba y que sentía que era lejano y que estaba solo de llamado de emergencia, murió por mí, se sacrificó por mí y me da la oportunidad de tener vida eterna y, yo quise servirlo a partir de ese momento. Yo dije, yo quiero hacer todo por este Dios maravilloso que perdonó los pecados de la humanidad entera, sacrificándose por nosotros, siendo como el sacrificio por nuestros pecados.
Entonces, desde ahí comencé a buscarlo y me hice fanática, sí, soy fanática de Jesús, soy... Ahora, Luz, pero fue interesante porque tú misma, yo te he oído en otras entrevistas diciendo que tú eras una rebelde. Bueno, y fíjate, eso de poner tus condiciones, a pesar de que eras conservadora, pues tú de Ujú. alguna manera te has divorciado un par de veces, tengo entendido. No son particularmente, claro, no habías encontrado a Cristo en ese Exacto, momento, no ¿no? tenía a Dios en mi vida en ese momento y cometí muchas locuras, Ujú, sí, me casé 2 veces, enviudé una vez de un tercer, o sea, mi segundo ujú. matrimonio yo enviudé, que fue Germán Freites, y el tercer matrimonio fue la última locura de Luz Peraza, fue con Jorge Martínez y duró 9 meses, un parto. Pues, ok. Sí, este, pero claro, tuve muchas otras relaciones Ujú, in between, como dicen ujú, aquí, en medio de todas estas, y no fueron las mejores tampoco, pero fueron cosas que viví, fueron vivencias que me hicieron la mujer que soy hoy y que ujú. me hicieron de alguna manera llegar a Dios y estar agradecida con todo el perdón que Él me ha dado por todos los errores que cometí, ¿entiendes? Ok. Entonces siempre lo digo, yo no soy una santa, nadie es santo, yo no estoy buscando la perfección en la gente, ni critico a nadie, ni juzgo a nadie. Por cierto, te decía que hace poco estuve haciendo un curso que llaman arte sacro de mosaico, porque Ujú. me encantan las manualidades en la iglesia La Guadalupe. Y entonces muchos cristianos me criticaron de que por qué yo estaba ahí si yo soy cristiana. Y cuando Cristo vino, Él no vino a buscar a los cristianos. Él vino a buscar a la gente que lo necesitaba a él. Y de alguna manera yo transmito, trato de transmitir lo que él haría, su amor, su comprensión, su paz y, y sí, también su rebeldía, porque él también fue un rebelde. Fue un rebelde. Pero tú sabes ¿Entiendes? que yo fui a una boda de una prima que es testigo de Jehová. Ajá. Entiendo que es otra rama completamente distinta, Sí, es otra cosa. pero estudian Tengo el una mismo hermana que libro. es testigo, sí. Exacto, que estudian el mismo libro. Oye, y yo cuando oigo pues al pastor o yo no, al guía que ellos usan, Ujú. hablando de, oye, la mujer planteaba una mujer que era como un ciudadano de segunda clase, pues, o sea, muy sumiso, usted hace lo que le dice su marido, era como una serie de órdenes. Yo estaba como ofendido, pero bueno, de verdad. Sí, Y ¿cómo maneja? Yo me imagino que algo de rebeldía hay adentro. Y tú sabes claro. que la Biblia no es fácil con el sexo femenino, ¿no? Y son las interpretaciones que le Mm, dan, porque sí dice la Biblia que la mujer debe someterse al hombre, ujú, pero también dice que el hombre debe amar a la mujer como a la iglesia, es decir, con el respeto que le tiene a Dios. Entonces, o sea, la mujer no se puede someter al hombre si el hombre no la ama como ama la iglesia, mm, Dios a su iglesia. Entonces, hay de parte y parte ok. hay una exigencia grande. Y evidentemente que yo siento que si hubiese tenido a Dios en la ecuación, muchos errores que cometí no los hubiese cometido. Ujú. Pero, como te dije, lo tenía como un llamado de emergencia y él siempre estuvo ahí para mí. De hecho, estuvo tanto ahí para mí que ese día que me arrodillé y me rendí completamente para pedirle que me cuidara a mi hija, no solo cuidó a mi hija, me agarró a mí también y aquí me tiene hablando de él en todos los programas que hago. Qué maravilla. Sí, porque creo que todo el mundo necesita saberlo, que Él no es un Dios que es lejano ni que es solo para los judíos o para los israelíes. Él es un Dios que ama a la humanidad entera y que hizo el sacrificio que hizo, se hizo hombre, se rebajó de ser el rey para hacerse hombre, para hacer el sacrificio por todos nosotros, para que entendamos cuánto nos ama. Y Claro. mucha gente no lo quiere entender. Sin embargo, esas interpretaciones, por ejemplo, Ujú, y yo me imagino que tú que formas parte de la farándula, fuiste parte de la farándula venezolana y todavía lo eres. ujú. Por ejemplo, eso que nos encontramos a veces, cómo condenan a la homosexualidad o cómo Mm, condenan a la comunidad ujú. LGBT. ¿Cómo te encuentras tú en ese? Eso también considero que es parte de la interpretación y de las maneras de la gente, porque por eso te digo que yo ni juzgo ni critico a nadie, porque yo no soy quien. Ok. El único que puede juzgar y criticar es Dios. Y Él sí tiene normas muy estrictas, pero eso es asunto de Dios cuando la gente llegue allá. Ahora, yo no le voy a decir a alguien, mira, no sigas en este camino porque yo no me meto en la vida de la gente. Mm, O sea, yo respeto.
Yo respeto y tengo muchos amigos que son gay Ujú. y yo no los, o sea, yo no los voy a tratar distinto, Mm. ¿entiendes? Entonces, hay gente que me critica eso también, pero yo no soy así. Yo considero que Dios los ama igualito, porque para Dios es igualito ser gay que ser mentiroso. Mm. Las dos cosas son un pecado, ¿entiendes? Ok. Así de sencillo. Entonces, yo no puedo tratar a una persona, ay, porque tú eres gay, ay, porque tú eres mentiroso, ay, porque yo no soy perfecta. Yo también digo mentiras a veces, yo también, a veces se me sale una grosería cuando me doy un golpe o algo, y yo digo, ay, perdón, señor, tú sabes, pero no hay que juzgar a nadie. Es correcto. Sí. Luz, ¿y tú no sientes, uno, por supuesto, las pruebas de fe que se te pueden poner en el camino son duras, y tú como Ujú, venezolana, ujú. ¿tú no sientes que Dios abandonó a Venezuela de alguna No, manera? ¿Qué para está nada. pasando ahí espiritualmente para ti? Ahí Porque un espiritualmente. pueblo puede tener tan mala suerte o un destino tan difícil. Lamentablemente en Venezuela se metió mucha brujería, mucho palerismo, mucha santería con todo esto. De hecho, desde que yo me había venido, ya había comenzado eso. Y se sabe que dentro de la gente que está en el poder ahorita, tienen en esa casa que se supone que es la casa presidencial, Ujú. tienen cosas de esas, pero por cantidades industriales. Ahora, yo digo, ¿por qué pasó eso en La Guaira? Bueno, fue un fenómeno que Dios no lo dirigió. Esos son consecuencias también de la humanidad, de que no le han prestado atención al calentamiento global, que es lo que está haciendo todos los fenómenos que están pasando. Y por otra parte, yo decía primero el deslave y ahora esto, Dios mío, ¿qué pasa con ese lugar? Ujú. No sabemos. Y Mm. solo Dios tendrá la respuesta cuando vayamos. Pero también digo, Dios es soberano. Cuando uno cuestiona a Dios, Ujú. uno está atreviéndose a que tú eres mejor que Dios, tú piensas que lo hubieras hecho mejor que Él. Ujú. No, no, yo creo que no. No, no, sí. Pero sí hay cosas que para nosotros son inexplicables. Sin embargo, considero que, por ejemplo, en este país, tú has visto que muchas de las inundaciones y los tornados y las cosas han afectado un sitio donde hacen vudú, donde hacen todas esas cosas que es en donde fuimos a votar, este, el estado este que está aquí abajo, El estado que está aquí abajo, eh, en donde está el blues y el New jazz, y Orleans, New Orleans, ajá, sí. Allí se ha inundado eso unas claro. cuantas veces. Yo digo, ese es Dios tratando de limpiar todo ese vudú y todas esas cosas. Ahora, en Venezuela, sí, en Venezuela hay mucho de eso. Yo digo, Dios mío, ¿por qué no le cayeron encima los edificios a esos sinvergüenzas, esos demonios? Porque son demonios. Entonces la gente me dice, Luz, ¿cómo es posible que tú digas que ojalá se muera esa gente? Y yo le digo, porque eso no es gente. Esa gente no es gente, esos son demonios. Ellos no tienen sentimientos, ellos no tienen nada, no tienen vergüenza, no tienen valores, no les importa a nadie. Entonces, yo decía que la solución era, con todo el dinero que había en Venezuela, contratar 10 snipers. Pin, 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 pin. Y como Es- dice nuestro dicho, a la culebra se le mata por la cabeza. Oh, por Dios. No esperaba escuchar eso de ti, pero está Viste, muy bien. viste que soy una rebelde. Sí, la gente me dice, ¿cómo es eso? Le digo, porque esos son demonios. Dios mataba Mm, a los demonios. Dios los interesante. castiga a los demonios. Mira, y tú sabes que el chavismo, la revolución, intentó, penetró todo de luz, Ujú, todo fue penetrado por esa ujú. gente. ¿Alguna vez intentaron seducirte? No directamente ellos, porque Mm. creo que me hubiera revuelto el estómago. Pero sí vino un actor que muchos saben que está con el régimen y que lo defiende a capa y espada, a decirme, ay, mira, que vengo con esta otra persona que fue mi esposa porque vamos a hacer una novela, una producción en Venezuela Ya sé y quién es. queremos que tú estés. Y yo le dije, ¿y de dónde viene el dinero? ¿Y a ti qué te importa? Sí me importa. ¿Ves? Yo pongo las condiciones. Mm. Yo lo siento, pero no, gracias. Mm, Le dije, lo siento, pero no, gracias. Y necesitaba el dinero, claro. pero no me vendo.
Está bien. Muy bien, Luz. Mira, Luz, y ahorita, bueno, ha cambiado todo, cambió el medio y Ujú, tú estás en tu podcast, sé que tienes un podcast. sí. Háblanos de tu podcast y dónde podemos verlo y de qué estamos hablando en ese podcast. Claro que sí. Estoy desde hace, yo creo que 7 años haciendo los devocionales de la palabra para ti hoy, incluso en el ministerio donde yo estaba trabajando, pero esto es aparte, ellos están en Georgia Ujú. y escogieron mi voz para esos devocionales en español. Y entonces ahora estamos haciendo los podcasts basados en esos devocionales que escribió un señor que se llama Bob Gass, que ya se fue con el Señor, ya murió, pero su esposa está aquí y ella sigue agrandando su alcance porque ella quiere que a todo el mundo le llegue la palabra de Dios. Entonces, estamos haciendo eso, los podcasts con Fabio Criales, y estamos en todos los lugares, Spotify, en todos los sitios donde escuchan los podcasts, y también estamos en YouTube con los podcasts completos, con video y todo. Qué maravilla. Así que O sea, que te ahí nos estás pueden ver. reinventando, ¿no? Claro que sí. Y sigo haciendo teatro de vez en cuando. Ok. Ahorita estoy con la obra de teatro de José Eduardo Pardo con Eduardo Ibarrola, que la comenzamos hace 15 años y hemos tenido como intermitentes, ¿no? Nos hemos presentado en diversos lugares y ahora hemos estado un poco más frecuentes porque ha gustado mucho. Es una obra preciosa y la hemos presentado en iglesias incluso. En mi iglesia la presentaron con un congreso de matrimonios. Ahora en Doral City Church la presentamos, hicimos 2 presentaciones para todo público, porque es una obra muy agradable, muy linda y que trata de relaciones. Entonces, sí, yo siempre estoy tratando de llevar la palabra de Dios a todas partes de todas las maneras posibles, porque como te dije, soy fanática, sí, soy fanática de Dios. Prefiero ser fanática de Jesús que ser fanática de artistas o deportistas que nos decepcionan después, porque ninguno es santo sino Dios. Ninguno es totalmente fiel sino Dios y ninguno nos da el amor que nos da Dios. Eso está muy bien. Ujú. Luz, hace rato hablábamos de, ya para terminar, hablamos de egos y ególatras. Ojo. Y uno ve lo que está pasando en este país Oh y my de alguna God. manera recuerda lo que pasó en Venezuela. ¿Cómo ves tú este país? Porque este ya es tu país, tú tienes Sí, mucho, tengo 27 años ya tú eres aquí de ya, aquí sí. también, o sea, ¿cómo ves tú lo que está pasando en los Estados Unidos? Mira, yo veo una situación lamentable, Mm, porque a mí me parece que da vergüenza también ciertas actitudes de la persona que está a cargo. Lo siento que es muy egocéntrico, mm, am, que se ha dejado arropar también por el poder. Siempre siento que le importa más él que todo lo demás. Este, y sin embargo, me asombra también que no surge otro candidato, que no preparen a otro candidato para las próximas elecciones, que no exista ya. Yo digo, ¿cómo es posible que no están haciendo nada para tratar de compensar todo lo que ha estado pasando? O sea, porque lo que estaba anterior tampoco era bueno, esto que está pasando tampoco me parece bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo sinceramente, cuando yo vi lo que estaba empezando a hacer este señor, yo dije, eso me recuerda tanto a Chávez. ujú, Y mucha gente se ofenderá conmigo por esto, porque tú sabes que hay una división en este país terrible que la ocasionó él. ujú. Entonces, lamentablemente, eso fue una de las cosas que me hizo recordar a ese señor. Después, bueno, afortunadamente él no quiere desarmar al pueblo, pero eso ya hubiese sido el colmo. Pero sí quiere cambiar la constitución también y eso me preocupa. ¿Tú crees en eso de la segunda enmienda norteamericana y el que el pueblo debe tener armas? ¿Tú defiendes eso? A pesar de que vemos las masacres que pasan aquí todo el tiempo. No, yo lo que considero es que tienen que tener un control sobre a quién le venden las armas y Mm, sobre cómo permiten las armas, porque si tienen control sobre tantas cosas y están haciendo todo el esfuerzo que están haciendo para sacar de aquí supuestamente a los extranjeros que le han dado tanto a este país, ¿verdad? ¿Cómo no van a tener suficiente poder para controlar
las armas de manera que no las puedan tener gente que tiene problemas psicóticos, que no las puedan agarrar jóvenes y que si hay jóvenes que agarran eso, que metan a los padres presos porque Mm, no tomaron buenas decisiones. decisiones con sus armas, Ujú. si dejaron que los niños estuvieran al alcance de ellos, ¿entiendes? Y de hecho, a uno de los padres de uno de los muchachos o no sé si a la madre, no, al padre, Al padre, el padre lo juzgaron ahorita porque recientemente. casi que le puso el arma en la mano sabiendo que el niño tenía en el cuarto fotos de todos o sea, sus ídolos eran los que habían hecho desastres. Sí, Entonces, una cosa terrible y se sí, repite. Y yo creo que es sí, interesante que eso haya pasado, es ¿no? necesario Para que que la hagan gente tome muchas ahí, sí. leyes para eso y que no le den a cualquiera. No dejan que una persona de 18 años compre una botella de alcohol, Claro. pero sí la dejan comprar un arma. Un rifle, sí. Hello. Es- Es que por eso te digo, queda como vergüenza, como que el país primermundista, porque Ujú, a todos los demás nos dicen ujú, tercermundista, pasen estas cosas, ¿no? mm, es así. Y ahorita sí que estás haciendo teatro Sí. también, como nos comentaste. Ujú. Esa, háblame de esa diferencia entre hacer teatro y televisión y dónde tú te encuentras más. Ok. A mí siempre me gustó más el teatro porque es el contacto directo con la gente, tú sientes cómo le estás llegando, si los estás convenciendo en ese momento porque oyes la risa, oyes el llanto, Mm, ves el llanto. Este, pero lamentablemente económicamente el teatro nunca ha dado para vivir, para mm, nosotros los mm, venezolanos. Creo que de los pocos lugares donde la gente podía vivir del teatro era Argentina y tal vez México en algún momento. Creo que ya ni siquiera, porque la gente se ha desacostumbrado y cuesta llevar a la gente al teatro. Ay, es que tengo otra cosa. Ay, es que, en cambio, cuando hay una costumbre, am, en la sociedad de ir al teatro, de que es algo como ir a los juegos de béisbol, es distinto. Entonces, sí, me fascina el teatro, pero lamentablemente no se puede vivir del teatro. por Y lo que la pasa. televisión también lo que pasó fue que quedó una sola productora aquí, Claro. entonces no hay muchas No ventajas con hay, ello. no hay. Me han llamado, pero no he querido. No, ok. Sí, Pero sí. bueno, te han llamado, eso está Sí, bien. gracias a Dios. Qué bueno. A lo mejor desde la última vez ya no me llamarán más, pero bueno, porque les dije que Lu, no, ¿qué, no qué quise pone? hacer Tú sabes que a veces aquí en los papeles de migración le preguntan a uno, ¿usted es blanco, hispano, latino? ¿Tú qué pones? Bueno, yo me sorprendí la primera vez que yo dije, no me, hispano, ¿qué es eso? Pero sí, ahora pongo hispano, Ok, hispano blanco. hispano blanco. Sí, sí, yo todavía tengo esa duda, ¿no? Sí. Ahora, tú, ya internamente, tú, ¿qué raza eres? O sea, porque tú tienes algo como indígena No, indígena no, pero sí tengo de italiano, de español, de francés, por mis bisabuelos y ok. tatarabuelos. Y pues mi mamá era de Valencia, mi papá de Guárico, y mi abuela, en algún momento que yo no conocí quién era, pero tuvo algo de negro porque Ujú, mi pelo es crespo. mm. Y yo dije, de alguna parte salió. Y mi abuela tenía el pelo así. Y mi mamá, ella no lo tenía chicha, ella lo tenía crespo. Porque mi mamá, siendo de Valencia, eran muy fifirifí, ¿no? Ella, todo el mundo le preguntaba, ¿cuál es tu apellido? ¿Tú vienes de la familia tal o de la familia Claro, cual? Eso era típico de la gente de Valencia. eso pasa mucho en Pero todos sí, lados, pues, pero sí, yo bueno. supongo que en algún momento tuve algo de raza negra, pero también muy mezclado con francés, italiano y español. Sí, sí, tú tienes la mezcla, por eso te digo, porque ahí hay una Sí, mezcla que yo todavía sí. no descifro, pero ahí se ve, ahí se ve. Entonces era criolla, criolla, porque mi mamá de Valencia, mi papá de Guárico, pero por los ancestros de todas partes. Y el Peraza venía de las Islas Canarias. Ah, ok, de Ujú, ahí viene. Está sí. muy bien, está muy bien. Muchísimas Bueno, gracias, un Luz, placer de estar verdad que contigo, un sí. placer estar con ustedes, mi gente hermosa, a través de este programa. Yo hago un llamado y les hago un llamado a que sigan viendo mis podcasts y mis devocionales. Claro que sí, ahí va, Dios los bendiga. ahí les ponemos toda la información. Muchísimas Sí, gracias, Luz. gracias.